Cuando digo radical es que es importantísimo, es relevante, es trascendente, en busca de la verdad. Quiero comenzar contándole una historia que trata acerca de la verdad y la mentira, como dos personajes que se encontraron en una ocasión, y de repente la mentira le dice a la verdad: oh, la verdad, buenos días, lindo día este día, ¿verdad? Le dice. Y la verdad voltea a ver el día así hacia el cielo y dice: ah, sí es cierto, está muy bonito, muy hermoso el día. Luego la mentira le dice: mira, y mucho más hermoso está el lago. Y va la verdad y se asoma y dice: oye, pues sí es cierto, está hermoso el laguito. Y sigue la mentira persuadiendo a la verdad y le dice: mira, y sale corriendo, asómate a este lago. Mira el agua, está todavía más hermosa, cálida. Y la verdad, llena de curiosidad, se acercó, le hizo con sus dedos y dijo: es verdad, está hermosa, cálida el agua del lago. Entonces la mentira, ya viendo que la verdad había sido persuadida, le dice: ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos quitamos nuestras ropas y nos metemos a nadar en el lago? Y dice la verdad: ok, porque ya había confiado en la mentira. Y se meten desnudas, la mentira y la verdad, a nadar en el lago, ahí en el agua cálida. Y resulta que sin darse cuenta la verdad, la mentira sale del lago y agarra sus ropas y agarra las ropas de la verdad y se viste con esas ropas. Y se lleva las que tenía, las propias, y se va. Y de repente la verdad, cuando voltea a ver, ya no estaba la mentira. Y sale pues obviamente para tomar sus prendas y no las encuentra, y pues toda asustada, de alguna forma queriendo huir de ahí para que no la vieran, sale corriendo desnuda la verdad y empezaron a difamarla. La empezaron a tratar con desdén, la empezaron a menospreciar, la empezaron a tratar de vulgar, de una persona o de una figura indecorosa. Y mire, esto nos deja a nosotros una reflexión y una moraleja, ¿sí? Muchas veces la verdad no es aceptada cuando es confrontativa, ¿sí? Y hoy, como vamos a hablar de este tema, es importante que nosotros definamos qué es verdad y qué no es verdad, ¿ok? Y de aquí surge una pregunta muy interesante que para filósofos destacados como Aristóteles, Platón o Descartes, la verdad siempre fue un problema. Y precisamente por su definición, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Y decimos con esta pregunta, para partir de aquí, ¿la verdad es relativa? ¿Qué consiste esto del relativismo? Bueno, el relativismo enseña o se inclina a enseñarte que básicamente no existen verdades absolutas y que todas las verdades o la verdad está sujeta o condicionada bajo el contexto cultural, social o histórico. Déjeme dar un ejemplo aquí con un paréntesis. Hace décadas atrás resulta que estuvo la Segunda Guerra Mundial, donde Adolfo Hitler, el partido nazi y su ejército pues tenían una ideología influenciada por Nietzsche, según algunos comentaristas, y este señor quería una raza, el superhombre, más o menos parecido a lo que Nietzsche decía en sus libros. Los que conozcan a Nietzsche o los que no sepan, una referencia, él sacó una frase titulada Dios está muerto, nosotros lo hemos matado, fíjese. Y de ahí se inspiraron para una saga de películas que les recomiendo que las vean. Se llama Dios está muerto, Dios no está muerto, perdón, para que las pueda consultar. Son 3 hasta ahorita, creo que ya va a salir una 4ª, pero las 3 que su servidor ya ha visto, recomendadas, muy, muy buenas, son cristianas. Muy bien, continuando entonces, en ese entonces con el partido nazi y los judíos que estaban siendo perseguidos por Adolfo Hitler, fíjense cómo pensaba Adolfo de los judíos. Él decía que los judíos no eran personas, él decía que los judíos eran ratas y que merecían morir. De aquí justifica su genocidio, que mató o asesinó a 6 millones de judíos. Haga la cuenta, estamos hablando de un número
muy grande. Aquí en la comarca, ¿cuánto calcula que somos en total de personas? 1.100.000. Multiplíquelo por 6. Es un montón, es mucho. Y fueron crueles sus asesinatos. Y él quiso justificarse así. Ahora, hoy en día, aunque alguno no dirá que, o alguno dirá más bien que no está muy correlacionado, ellos ¿por qué definían qué era una persona y qué no? ¿En qué se basaban? ¿Cuál era el punto de partida para definir qué es una persona y qué no es? Y digo correlacionado porque hoy en día, si nosotros asociamos esto a temas contemporáneos, alguien que, en este caso una mujer que se embaraza y no quiere tener, que es un embarazo no deseado, puede decidir si quitarle o no la vida al fruto del vientre, abogando o pues dando su premisa, su idea de que lo que tiene aquí no es una persona todavía. Fíjese, cómo están pensando las personas. La pregunta es, ligándolo a temas contemporáneos, ¿qué es una persona? ¿Verdad? ¿O cuándo comienza la vida? Que sería también un punto principal. Uno dirá, no, pues a partir del 5.º mes se permite, dirá algún estado, ¿verdad? De aquí de México, de Estados Unidos. A partir del 5.º mes permitimos el aborto. Oye, pero ¿de dónde partes? Porque has dicho que hasta el 5.º mes, estoy poniendo una idea, o a la 4ª semana, ¿verdad? De gestación. Inclusive llegué a ver en las noticias, fíjese, en un artículo que creo que en un estado de Estados Unidos, si no mal recuerdo, estaban permitiéndolo casi hasta el 9.º mes. Fíjese nada más. Yo platicaba con unas señoritas con respecto a este tema porque nos comentaban, bueno, me comentaban a mí de una amiga de ellas que quería abortar. Y ellas, no, ella debe de abortar, decían las muchachas, porque lo que tiene ahí no es una persona. Y yo le pregunté, defíneme persona. No, pues alguien que razona, me decía. Y le pregunté, bueno, si es alguien que razona, una persona con capacidades limitadas o que tiene pues, problemas mentales, que no razona, no es una persona. Y se quedó pensando, ay, no lo había visto así. Entonces, la Biblia nos enseña que una persona, por ejemplo, en este caso los salmos hablan que el fruto del vientre es estimado a los ojos de Dios. ¿Sí? El salmista decía, inspirado por el Espíritu Santo, que mi embrión vio de tus ojos, hablando de que ya hay una vida ahí. Y la biología nos enseña, la biología más básica nos enseña que la vida comienza a partir de la concepción. ¿Qué es la concepción? Si no sabías, así rápido, pues cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Ahí, biológicamente, surge o nace otra persona, distinta del papá y distinta de la mamá. Entonces, hoy en día, alguien, otra vez, podría decir, justificar este acto de interrumpir la vida de una criatura o de una persona. ¿Por qué? Digo interrumpir porque así lo llaman, ¿verdad? Cuando alguien que conoce de temas de derecho y de leyes dirá, no, esto es un homicidio agravado por el vínculo. Esto es algo grave. Bueno, cierro ahí el paréntesis. Entonces, ¿qué es la verdad? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo pienso esto. Y alguien puede diferir de mí. Por ejemplo, yo les puedo decir que según la Biblia, la homosexualidad es pecado. Alguien que tiene otras influencias, otras creencias, dice, no, yo creo que la homosexualidad es un derecho libre de decidir cómo vivir. ¿Sí? Pero yo puedo tener mi postura firme y él también puede tener esa postura firme, pero al final de cuentas, ¿quién tiene razón? Yo le pudiera decir, mira, yo creo que la Biblia tiene razón y tiene verdades completas, absolutas en este sentido o en estos aspectos, y por lo tanto, la Biblia ha declarado que es pecado la homosexualidad. Él me diría, no, pero es tu perspectiva. Y yo le preguntaría, bueno, ¿crees que esta verdad o estas verdades son relativas? Sí, porque tú tienes tu punto de vista y yo tengo mi punto de vista. Entonces yo le diría, ¿estás absolutamente seguro? Sería irónico, ¿verdad? Estar seguro de algo, de tu postura pero es relativa a la verdad según tu perspectiva. ¿Se fijan cómo giran las cosas? Ahora, sigue la pregunta al aire. ¿La verdad es relativa? Está sujeta por ejemplo, miren, un maya pudiera justificar sus sacrificios a sus dioses porque era bajo su cultura.
lo hacían para honrar a sus dioses. Hoy en día eso se ve mal, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué determina qué es bueno y qué es malo? Y si partimos de ahí, miren, hay gente que se enfoca en hablar de que la vida en sí es un absurdo, que no hay sentido, no hay significado para vivir, y que por lo tanto, bajo esta filosofía, esta idea que se le conoce como el existencialismo, dice, pues no hay una vida después de la muerte, no hay un Dios, y el hombre tiene que decidir qué rumbo tomar y tener sus propios ideales. Fíjese qué absurdo resulta vivir así. Y había muchos pensadores y hombres brillantes del siglo XX que pensaban así, que con sus escritos, con sus conferencias, influenciaron a millones de personas, millones de personas. Le pongo un ejemplo. Hubo un señor llamado John Watson. Él era un psicólogo muy reconocido, ya por los 40, 50 más o menos, y saca un libro donde les enseñaba a los papás que a los niños debían no de ser tan cariñosos con ellos, de que deberían de ser fríos, y que bajo esta idea los iban a formar, y él se jactaba diciendo que les entregaran a cualquier infante, cualquier niño, y él, bajo su metodología psicológica, podía formarlos como profesionistas. Y él aplicó esta metodología ¿con quién cree? Con sus hijos. Uno se suicidó, uno creo que intentó suicidarse, y dos cayeron en drogas. O sea, él, después de muchos años, y muchos papás que, no, sí, dame esos libros, y muchos colegas recomendando sus escritos, influenciados por eso. Muchos papás, no, pues sí, agarran esos libros y están muy buenos, vamos a educar así a nuestros hijos. Y educaron así a sus hijos por décadas, por generaciones. Estamos hablando de 1 o 2 generaciones más o menos, con estas ideas extrañas. ¿Y qué cree? Pues lo aplicaron. Él después, cuando lo aplica con sus hijos, y ya que estaban grandecitos, pues que vio que había fracasado sus teorías. Agarró sus libros, los destruyó, los quemó y se arrepintió de haber escrito eso. Fíjese nada más. Y pues de alguna forma fue como desbancado, pues, y creo que se metió en temas de alcoholismo, estaba deprimido por lo que había pasado. Ahora póngase a pensar, ¿será que su abuelito o su bisabuelo tenía esas ideas y llegaron hasta acá, hasta la comarca, y eran así fríos contigo por esas ideas? Pero vamos a la Biblia y encontramos el diseño, encontramos la pauta, la guía que viene de arriba, del Creador, que nos ha dicho cómo funcionas o cómo funcionamos. Qué interesante. Muy bien. Entonces, le repito, el relativismo enseña que todas las verdades no son absolutas, por lo tanto están condicionadas de acuerdo al contexto histórico, social o cultural. ¿Sí me sigue con eso? Muy bien. Hubo un hombre, precisamente, ahí cerrando el paréntesis, sigo con estas ideas que influenciaron, que se llamó Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo también muy conocido. Escribió un libro que se llamaba, fíjese cómo se llamaba el libro, La náusea. Sí, porque según el personaje principal de este libro, estaba en busca del significado de la vida, y el simple hecho de saber que no existe un Dios, o de pensar que no hay propósito, y que tú de alguna forma tienes que encontrar el sentido bajo tus propios ideales y pensamientos y creencias, decía él, la vida me produce náuseas, me provoca náuseas ese pensamiento. Fíjese nada más. Triste. Y él decía que para afirmar que una verdad sea absoluta se necesita un punto de referencia infinito. Un punto de referencia infinito. Si no existe ese punto de referencia infinito, todo está sujeto a condición cultural, histórico o social. Fíjese. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para nosotros ese punto de referencia infinito y trascendental es Dios, que ha determinado como el autor de la moral qué es bueno y qué es malo. Pero el hombre se empeña, precisamente, y sobre todo en estos tiempos, en este siglo, en definir qué es bueno y qué es malo, y no toman en cuenta a su Creador. Es triste, pero es, ahora sí que, valga la ironía o la redundancia, una ironía, ¿no? Vamos a ver, por favor, acompáñenme en el Evangelio de Juan, rapidito, en el capítulo 18.
El Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo... Vamos a leer de 28 para entrar en contexto, ¿le parece? El Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos en el versículo 28. ¿Me sigue? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato, si quiere ahí subrayarlo, ahí está Pilato, a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, estamos hablando de Jesús que lo arrestaron. ¿Qué acusación trae? Le dice, y responden, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado, Pilato, le dice. 31, entonces les dijo Pilato, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Decía, o sea, prácticamente le está diciendo Pilato, no es mi jurisdicción, atendan este caso ustedes según su ley o sus leyes religiosas, ¿no? El versículo 32, continuamos. Según su ley, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, decían los judíos, pero lo querían matar. Hombre, les digo que estos hombres eran... 32, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato se enteró de que Jesús lo querían crucificar porque se hacía llamar rey. ¿Sí? Jesús tenía mucha fama en ese entonces. 34, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Es decir, a mí no me interesan esos temas, Jesús. Yo no soy judío. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, los tienes enojados, están enfadados contigo. 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y escuchen, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, esta pregunta es fundamental en este pasaje, porque Pilato, bajo enseñanzas e influencia griega y helenística de ese entonces, cuestionaba lo que los filósofos pues habían de alguna forma heredado o delegado a las generaciones de ese entonces. Y Pilato estaba muy familiarizado con lo que los filósofos griegos pensaban acerca de la verdad, y ellos decían, bueno, por ejemplo, Sócrates decía que Sócrates fue el papá de, por así decirlo, o tutor de Platón, y Platón fue el tutor de Aristóteles. Sí, y Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno, un emperador griego muy reconocido. Entonces, todo ese, vamos a llamarlo así, esa zona demográfica estaba influenciada fuertemente por la cultura griega. Déjenme dar un ejemplo así rápido, entre paréntesis. ¿Se acuerdan cuando Jesús está platicando con una samaritana, una mujer, verdad? Y los judíos cuando llegan la ven o lo ven platicando. Y no era algo común ver a una mujer con un hombre platicando en la calle, y más con un rabino. Entonces lo ven y dice, Señor, mira el Señor con una mujer. ¿Por qué? Porque era una idea en la cultura de que era como algo indecoroso que una mujer estuviera muy independiente de alguna forma, por así decirlo, y platicando con una persona. De hecho, ellas no les era permitido que entraran al templo, en el tabernáculo o donde se hacían los ritos o las ceremonias religiosas.
Jesús, cuando aparece y los apóstoles comienzan a enseñar en el Nuevo Testamento que Jesús estaba derribando todas esas culturas. Y déjeme decirle, subrayando mucho esa parte, el cristianismo primitivo fue perseguido violentamente por atentar, escuche, contra la cultura. Estaban haciendo un cambio en la forma de pensar. Por eso Pablo en una de sus cartas dice, ya no hay libre ni esclavo, judío ni gentil, hombre ni mujer. Todas esas barreras culturales están y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces se van en contra de estos pensamientos cristianos. ¿Por qué? Y sobre todo, al César se le reconocía como Señor. Es decir, ellos tenían que decir, César es el Señor, dándole un título divino. En ese contexto, Señor, eso significaba. Pero los cristianos de antaño, cuando escuchaban eso, ellos decían, no, es que al único Dios que nosotros adoramos es a Dios, a Jesús. Y ellos, cuando los perseguían y eran tratados como delincuentes, ellos decían, confiesa que César es el Señor. Y se ponían firmes y decían, Lesos estin Kyrios. Jesús es el Señor, en griego. Y los mataban. Por eso en Romanos, cuando dice, todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, Pablo lo está asociando mucho de ese contexto. No crea que nada más era decir, Cristo es mi Señor. Y ya, pues no, era tener una convicción firme de quién era Jesús. Lesos estin Kyrios, Jesús es el Señor. Cerramos ahí el paréntesis. Entonces, Pilato, volviendo en el versículo 38, ¿qué es la verdad? Pregunta. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Jesús se quedó callado. En 39, pero ustedes tienen la costumbre de que lo suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Según se dice en la historia, que Barrabás fue una persona violenta en cuanto a querer quitar con violencia, valga la redundancia, al imperio romano que estaba gobernando a los judíos. Entonces Barrabás de alguna forma quería ser como que ese guerrero, ese tirano, pero en contra, era un patriota pues, casi un celote de ese entonces, los que sepan que era un celote en ese entonces. De hecho Jesús tuvo un celote ahí, que son patriotas, que defendían su nación y no querían ser oprimidos por los romanos. Entonces vemos que Barrabás, según algunos historiadores, tenía ese perfil y quería libertar a los judíos de la opresión romana. Tiene sentido entonces que cuando Jesús está entrando una semana antes de ser crucificado a la santa ciudad, a Jerusalén, todos le reciben. ¿Por qué? Porque tenían la expectativa y el pensamiento de que el Mesías, cuando llegara, los iba a libertar del imperio romano. Y por eso todas las hojitas, ¿verdad? Hosana al hijo de David, todos haciendo fiesta. Y esos mismos que gritaban, Hosana, una semana después, crucifícale. Fíjese cómo es la gente. No se crea de la audiencia, aquí lo estoy viendo y oye, me cuida de usted, ¿Qué pasa después? Ellos eligen a Barrabás. Como diciendo, no hombre, pues el Mesías era nuestro ideal, era nuestra expectativa para libertarnos y ponernos como una nación, como cabeza y no como cola, como está escrito. Y no cumple Jesús con esas expectativas porque omitían, pasaban por alto que Jesús primero tenía que morir por nuestros pecados. Y prefieren a Barrabás. Te pregunto a ti, ¿Cristo ha cumplido con tus expectativas? ¿O tienes una idea de Él que si no cumple esa parte en ti, en tu vida, crucifíquele, ya no lo quiero? Así ha existido mucha gente que ha renunciado al cristianismo porque Jesús no ha cumplido con sus expectativas. Pero realmente tú puedes decir conmigo, Jesús es el Señor. Jesús es la verdad. Y ahorita vamos a explicar más esto. Mire, vamos al siguiente capítulo. Bueno, ahí quédese, perdón. Entonces, volviendo con lo de Pilato preguntando qué es la verdad, más adelante en Juan 14, mire, vaya a Juan 14 por favor. Jesús está a punto de irse.
Sabía que lo iban a crucificar y ya se estaba despidiendo de sus discípulos, estaba haciendo los preparativos para su muerte y preparando de alguna forma a sus discípulos. Versículo 14, aquí está hablando el Señor de paz en medio de una, no incertidumbre, porque Él sabía lo que iba a suceder, pero en días muy conflictivos, tanto temas emocionales que Él estaba experimentando, porque Él ya en los últimos días de su vida, antes de ser crucificado, Él estaba muy triste hasta la muerte. Estaba triste hasta la muerte por lo que iba a acontecer, y por eso ora al Padre: Señor, Padre, quita esta copa de mí, apártala. Como diciendo, no hay un plan B, Señor, para redimir a la humanidad, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se turbe su corazón, versículo 1, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi papá muchas moradas hay muchas casas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo. Esto es una referencia, si quieres ahí anotarlo, al arrebatamiento. Los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, le dice a sus discípulos. Y saben el camino, le dijo Tomás, conocido por ser como que medio escéptico, con ese pensamiento de la razón, de la lógica. Señor, no sabemos a dónde vas. Este mismo es cuando el Señor se les aparece a sus hermanos los apóstoles. No, yo no voy a creer si no lo veo. Es de esas personas, ¿verdad? Que yo voy a creer hasta ver, hasta tocar, hasta palpar, ¿verdad? Si no es medible, cuantificable, no es observable, ¿sí? No creo en eso, que se basan más en el método científico. Y Tomás era así. Aquí está Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, tampoco sabemos el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino. Escuchen esto, estas verdades trascendentales y absolutas. Yo soy el camino. No hay otros caminos. Hay muchísimas religiones. ¿Qué le hace pensar que el cristianismo es la religión oficial? Póngase a pensar. Nosotros, como cristianos, no aseguramos que la salvación se encuentre en una iglesia. Nosotros predicamos y enseñamos que el único camino es Jesús. El único. No hay otro. No hay atajos. Por ahí una vez escuché eso, que Jesús es el camino, no el atajo, que le quede clara esa parte. Y no solamente el camino, la verdad y la vida. Y quiero comentarle algo aquí rapidito con respecto al camino. Un muchacho que tenía mucho el celo por predicar el evangelio, se encontraba estudiando en la universidad. Pongan eso atención ustedes, muchachos, los que estén estudiando, porque a lo mejor se están enfrentando a esto, o se pueden enfrentar, o ya se enfrentaron. Y él empezó a predicar el evangelio, va con sus colegas, con sus compañeros, y llega con uno y le dice: mira, Cristo murió, resucitó, y así. Ah, no, excelente. Pero llega con una persona, y un muchacho, y le dice: oye, pues me gusta estas creencias que tú tienes, estas ideas, pero déjame decirte que yo creo que tu creencia es o tu religión o tu creencia lo que ha hecho es, yo creo en Dios, le decía, pero yo creo que ese Dios ha revelado su verdad, pero cada religión ha interpretado esa verdad según su contexto. Y se quedó pensando en el muchacho que le estaba compartiendo, el cristiano. Y le dice: sí, mira, déjame te pongo un ejemplo. ¿Has visto cómo la luz se descompone con un prisma? Los que escuchaban, por ejemplo, Ulises, que escuchaba Pink Floyd, no te hagas, tienes cara, ¿no? Pink Floyd es un grupo de rock que tiene ahí una portada ahí. Elías sabe, ahí se está riendo Elías. Entonces, le da la luz al prisma y la luz se descompone. ¿En cuántos colores cree? Los del arco iris, en 7. Y decía este muchacho: así cada religión ha cogido un color o agarrado un color de esa verdad revelada. Y yo creo que tu postura es una de ellas. Y hizo que el cristiano dudara de su fe. Y dijo: ah, caray, ¿y si los musulmanes tienen razón en una parte? Y en realidad todo se complementa a esas verdades. Y de ahí puede surgir la inclinación de
pues de ser abrazar más bien, o de ser abrazado por el ecumenismo de hoy en día. ¿Qué es el ecumenismo? Que te enseña que todas las religiones te llevan, como antes pensaban, todos los caminos llevan a Roma. Pero no es así. No es así. Entonces se puso a investigar y dijo, tengo que reforzar mis conocimientos y mi fe en Dios. Y se dedicó a buscar a Dios con todo su corazón, para no ser movido por cualquier viento de enseñanza, de ideas, filosofías, y estar firme en la roca, así como Pedro, que Dios nos cambie el nombre, ¿verdad? Simón, ya no eres Simón, ahora eres Petros, que significa parte de la roca. Como agarras una piedrita y ¿qué pasa? La avientas y donde cae, ahí se queda la piedrecita, ¿verdad que sí? Viene el viento y así. Así Dios nos quiere firmes. Entonces no te desanimes cuando eres tratado por ciertos problemas, por ciertas pruebas. Dios es bien sabio y las utiliza para formarte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros como cristianos declaramos esta verdad que puede ser incómoda para otros. En Romanos, por ejemplo, en los primeros capítulos, creo que es el capítulo 1, Pablo enseña, y le pregunto a usted, antes de decirle que Pablo enseña ahí, le pregunto a usted, ¿qué pasa con las sociedades o los grupos que nunca han escuchado el Evangelio de Jesús y se murieron sin escuchar de Cristo? ¿Qué onda? ¿Ellos qué? La ley está en su corazón. Exactamente. Pablo enseña en Romanos 1 que Dios se ha revelado a ellos, y muchos, a través de la creación, y muchos han dicho, no, Dios no lo quiero, y Dios dice, bueno, yo te entrego a tu propia mente reprobada. Haz lo que tú quieras. Esa es la peor maldición que puede tener una persona, cuando Dios lo abandona, y que el hombre le dice, yo no quiero nada contigo, Dios. Y dice, está bien, yo no tengo nada contigo. ¿Sí? Y muchos cristianos llegan a enojarse o amargarse con Dios porque, ¿por qué le va bien al perverso, al impío? Y esto no es nuevo, a los salmistas les sucedía. Señor, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué le va bien? Y yo que le quiero echar todas las fuerzas y las ganas y la actitud, pues problema y pruebas y aquí y atorado allá. Y si no tú cuidas tu corazón, te puedes amargar. ¿Y qué dice ahí mismo? Él se da cuenta de que la vida del hombre es... y que ellos pronto se van a encontrar con su Creador, con su juez. Y aparte de eso, quiero que usted sepa que Dios siempre interviene y mete su mano con sus hijos. Yo como papá voy a estar dedicado siempre a corregir y ver por la vida de mi hijo. Yo sí llegaba a ver, no sé, ahorita viendo a Josué cuando estaba chiquitillo así, el hijo de la pastora, ahí corriendo, haciendo ruido mientras se estaban enseñando. Un ejemplo, no sucedió. Y yo, no, agárrenme ese niño, tráigamelo para acá. Y que le diera esos varazos. ¿Cómo se va a poner la pastora? Oye, ¿con qué derecho? No es tu hijo, no es tu jurisdicción. De la misma forma, Dios ni se mete en la vida de las personas como les vaya. ¿Por qué? Porque no es su padre. La Biblia enseña en Proverbios y en Hebreos 12 que no te desanimes cuando viene la disciplina de parte de Dios, porque Dios al que ama corrige como un padre que educa o disciplina a sus hijos. Entonces siéntate bienaventurado, siéntate amado cuando de alguna forma se te cierran las puertas en algo. Es Dios cuidándote, ¿sí? Si es que tú le perteneces a Dios. Volviendo entonces con la idea de Pablo, Pablo decía, ¿saben qué? Estas personas que nunca han escuchado el Evangelio, Dios escribió su ley en sus corazones. La conciencia de ellos les va a acusar o los va a defender en el día del juicio, conforme a la predicación de mi Evangelio. Es decir, por eso Pablo estaba tan afanado y tan apasionado por compartir estas buenas noticias tan sencillas que son: tú y yo hemos pecado contra un Dios omnipotente. Dios ha proveído el remedio, la medicina para curarte. Su Hijo ha pagado por ti. Él murió en una cruz y al tercer día fue levantado. Y si tú crees en Él, Dios te da vida eterna. Tan sencillo. Pero para el mundo griego y grecorromano de ese entonces era una locura escuchar esas tonterías entre comillas. ¿Cómo? Los que ya estudiaron y hicieron su tarea, ahorita vamos a ver, El gnosticismo
por eso se los dejamos de tarea. Eso enseñaba e influenciaba a los cristianos de un principio, que Cristo no había resucitado de forma corporal, que Dios no podía materializarse y habitar aquí porque el mundo de la materia estaba manchado y corrompido, y por eso muchos no creían en el Evangelio. Pablo está predicando y dicen, ay, este palabrero, ¿hasta cuándo? Palabrero en ese entonces era juntar verdades de todo tipo de donde fuera y mezclarlas y entregarte una enseñanza. Y cuando escucharon que Jesús predicaba de la resurrección y de Jesús, le dijeron, este es un palabrero, que era la idea de una persona que acumulaba desperdicios de diferentes mercados. Fíjese nada más. Entonces así estaba el tema, y nosotros nos damos cuenta de lo necesario que es decirle a las personas acerca de Dios y lo que Él ha hecho. Al final de cuentas es poder de Dios, y tú tienes que tener fe que esa palabra es poder de Dios. Predicar las buenas noticias de salvación. Quiero leerte algunos pasajes que tiene aquí tu servidor con respecto a la verdad. Yo voy a citar aquí las referencias bíblicas, y voy a leer el texto para que no te demores en buscarlos, ¿ok? Con respecto a la verdad, el apóstol Juan escribe mucho acerca de ello. De hecho, todos los pasajes que voy a leer son de él. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 2:21, ninguna mentira procede de la verdad. 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oiga, considérese dichoso y privilegiado de poder en este momento, y donde creció, que es mexicano y que hay libertad para predicar la palabra de Dios, y que usted escuchó y creyó, porque hay lugares en los que la gente no ha escuchado y ha muerto sin Cristo. Y usted está aquí y ha escuchado, ¿y qué cree? Jesús da una forma de advertencia a aquellos que han escuchado y que vieron cosas extraordinarias a través de su mano y no creyeron. Y les dice, hey, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho y si hubieran escuchado y hubieran visto lo que yo estoy haciendo y lo que está escuchando esta gente hoy en día, y ellos lo hubieran escuchado en sus tiempos, se hubieran arrepentido y hubieran creído. Por lo tanto, va a ser más tolerable el castigo para esas naciones o esas ciudades que escucharon y vieron y no se arrepintieron. Ahora sí, como Spider-Man, ¿verdad? Grandes, ¿cómo es? Privilegios, a ver. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Un gran privilegio, y lo cambio yo, conlleva una gran responsabilidad. Usted ahorita que está oyendo es responsable de lo que hace con eso que está escuchando ante Dios. Y usted tiene que abrazar estas verdades de la Biblia, atesorarlas y decir, yo sé que estoy en la verdad. Cristo es la verdad. Recuerde Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdades? ¡Wow! Épicas, banderas cristianas que deben de estar ondeando en lo más alto. La verdad es el camino a la libertad, la verdad nos hace libres y no puede separarse de la persona de Jesucristo. Quiero ir concluyendo con lo siguiente, y es que, volviendo con el tema de la Segunda Guerra Mundial, había, como todo hombre que quiere levantarse en el poder, cuenta con sus voceros, con sus portavoces, con sus homólogos, con sus mensajeros, como para abrirles caminos. Y hasta el Señor, ¿se acuerdan que el Señor tuvo uno que le preparó el camino? ¿Quién fue? Juan el Bautista, ¿verdad? Que le fue preparando, enderece, preparen sendas del Señor, porque Juan sabía que cuando un rey llegaba, pues si hay así calles así, pues que el rey no pase así, ¿verdad? En el carruaje, no, enderecen lo que debe estar enderezado, que vaya, que entre el rey. Y Juan fue y preparó el camino al Señor. Bueno, en ese entonces Adolfo Hitler tenía un demagogo, un agitador de masas llamado Joseph Goebbels, que dijo esta frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad.
Y miren redes sociales y hoy en la farándula, en Hollywood, en todo este ambiente, se nos enseña, se nos inculca, se nos influencia con temas que la gente abraza y las toma como una verdad. En vez de que el cristiano, si es el caso, ¿verdad?, de algunos, abracen más las verdades de la Biblia, ¿sí? No que no se informen, sino que en vez de inclinarse más por un punto de vista secular o foráneo, abracen más las verdades que están en las Escrituras para que no estén. Porque miren, ahora que les dejamos este pendiente de tarea, mi esposa ahí me estaba persuadiendo, cerrándome los ojitos para que le ayudara. Y le dije, no, haga la tarea. Entonces me dice, bueno, déjala hago pues. Y ya estuvo ahí como un día, 2 días y como que se entretuvo mucho porque descubrió un movimiento cristiano llamado cristianismo progresivo, que enseña que Cristo, su obra en la cruz, su muerte es simplemente simbólico. Fíjese. Y que resucitó, pero es una enseñanza nada más simbólica que representa la unidad, la paz, el sacrificio, el amor y la tolerancia. Fíjese, un movimiento cristiano. Y por lo tanto, pues esto no es literal. Cristo no murió literalmente, no resucitó literalmente, es simbólico, representando, repito, la justicia, la paz, entre otras cosas. Le dije, mira, qué cosas. Entonces, si usted escucha, y eso es lo que aprovechan mucho los hombres que le saben a las redes sociales. Por ejemplo, yo estuve estudiando lo que es el neuromarketing, que el marketing lo que hace es venderte algo, pero primero te dan el problema para darte la solución, ¿sí? Es decir, vamos a suponer, sabemos que hoy en día hay una tasa de suicidio muy alarmante en Coahuila. A partir del 200 o el 300% ha llegado una tasa tan alarmante que ha sacudido a muchos padres de familia porque el suicidio, el grupo etario es de 15 a 29 años. Y luego dan la solución. Por eso hemos preparado una conferencia a cargo de psicólogos totalmente gratuito para que usted y su hijo y su padre de familia o los padres de familia asistan y se informen. Así se vende una idea, ¿sí? Hay gente que manipula esto repitiendo una y otra y otra y otra vez una mentira para que la gente diga, es verdad. Porque la estuvo escuche y escuche y escuche y escuche y escuche. Ahora, ¿qué pasaría si usted, que tiene problemas a lo mejor en su corazón de que ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no lo escucho audiblemente? Pues yo le diría, agarre su Biblia y si quiere oír la voz de Dios audible, lea la Biblia en voz alta. Tan sencillo. Ahí Dios le va a hablar. Y Dios quiere guardar nuestro corazón. Yo quiero invitarlo a usted en esta bonita noche de que si un día Dios llega a decirte una verdad, el Espíritu Santo a ti, que puede ser confrontativa con respecto a tu carácter, con respecto a cómo te comportas, y que lees la Biblia y es un espejo y miras una manchota, ¿verdad? Un granote aquí bien feo, espiritualmente hablando, y te cierres. Miren, he conocido gente que cuando ha sido confrontada por Dios mismo, porque a veces piensa la gente que el problema es con uno, pero el problema es con Dios, que es el que ha dicho que es bueno y que es malo. Entonces gente lo toma muy confrontativo y hay gente que pues actúa malamente, necia y orgullosa, y no puede aceptar, no puede mirar para adentro, porque cuando mira para adentro y ve sus cosas feas, no las acepta, pero sí le gusta ver a los demás, ¿verdad que sí? Entonces, tenga esto en consideración y termino. Un proverbio muy bonito de la Biblia que decía, más valen las heridas del que ama que los besos del que aborrece. ¿Sí lo escuchó? Va a haber verdades que Dios te puede decir a través de alguien o a través de la Biblia que tienes que corregir en tu vida, ¿sí? Y mirar y decir, ¿es verdad esto, Señor? Y decir como el salmista, ¿verdad? Señor, escudriña mi mente, mi corazón, decía Jeremías. También decía el salmista, ve si en mí hay un camino torcido y enderézame, Señor. ¿Le parece si oramos? Vamos a orar un momento así rápido porque vamos a pasar con unas indicaciones. Cierra sus ojos un momento y vaya con Dios en oración y diga, Señor, te entrego mi corazón, mi mente,
ahorita cautiva. Hoy no quiero resistirme, hoy quiero echar afuera las barreras culturales, hoy quiero echar abajo toda creencia que a lo mejor fue influenciada por mis padres, por mis maestros, que sé yo en profundo de mi corazón que contradicen el cristianismo, que contradicen tus verdades en tu palabra, Señor. Hoy abro mi corazón, hoy abro mi mente para abrazar estas verdades tuyas, porque tú eres mi Dios y yo quiero amarte más que todas las cosas. Transfórmame, dile a Dios, transfórmame con tu palabra, con el estudio de la misma, como está escrito, que tu palabra es lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Agradezco que Cristo se ha revelado como el autor de la verdad viva, la persona encarnada de Jesús, la verdad tan relevante para todos nosotros. Bendito sea tu nombre. Hoy honramos este sacrificio y tu resurrección y la vida que nos has dado en tu Hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, familia. Vamos a darle lugar por favor a Mario, que les va a dar algunas